¿Cuál es la religión verdadera? Amigos, bienvenidos al confesionario en donde trataremos los temas polémicos de la iglesia en voz de los expertos de la iglesia para personas que sí, aún no están en la iglesia. Y el día de hoy, para poder comenzar este maravilloso podcast, tenemos un invitado de lujo, un invitado que nos viene a hablar justamente sobre la protagonista de este podcast, que es la iglesia. Para todos ustedes está con nosotros el padre Alberto Vivar. Padre, bienvenido al confesionario. Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues mucho gusto de acompañarlos aquí y pues para que podamos platicar acerca de estos temas. Padre, ¿cuántos años ya en la iglesia? Pues mira, estamos en la iglesia desde que nos bautizamos y en mi caso pues ya hace poquito, casi 40 años. Entonces, ¿quiere decir que usted está en la iglesia no desde que es sacerdote, sino desde que nació? Casi. Nacemos y pertenecemos ciertamente a una familia católica, pero propiamente comenzamos a estar en la iglesia cuando somos bautizados. Por eso el bautismo pues tendría que ser un momento especial para nosotros, así como recordamos el cumpleaños, pues sería bueno recordar el día de nuestro bautismo. ¿Qué es la iglesia? Pues mira, si lo quisiéramos comparar, digamos, en términos de religión, la iglesia sería, sí, una religión más, ¿no? Pero tiene algunas cosas muy especiales que la hacen diferente a los demás. Algo que podríamos entender en ese sentido es de que el ser humano normalmente busca a Dios. Desde la antigüedad el ser humano ha buscado respuestas a lo que le rodea y de alguna manera entendió que había algo más grande que estaba allí. Entonces el ser humano busca y ha buscado siempre a Dios y lo sigue buscando hoy de muchas maneras, a lo que llamamos pues religiones. Pero resulta que en la iglesia hay algo muy particular. La iglesia, cuando Dios quiso manifestarse, quiso revelarse, nos muestra que es más bien Dios el que viene a buscarnos a nosotros. O sea, es la respuesta a ese anhelo que tenemos. La iglesia sería esta respuesta de Dios. Dios que ha venido a este mundo, que anunció su llegada, que vivió entre nosotros y que regresó al cielo, pero que nos dijo que un día va a volver. Por eso es, digamos, lo que hace a la iglesia diferente a todas las demás religiones, porque es la respuesta que Dios ha dado al ser humano que lo busca. Es muy interesante lo que nos dice porque muchas veces podemos pensar que el tiempo que llevamos en la iglesia es pues no solamente desde que nos bautizan, desde que nos nacemos, sino más bien el tiempo en el que pues vamos o participamos o pertenecemos a una religión. Entonces, pues amigos, el día de hoy vamos a tratar este tema de la iglesia. No olviden dejarnos sus comentarios, no olviden darnos like, compartir y pues también dejarnos sus dudas sobre lo que es la iglesia, sobre este tema tan interesante. Oiga, padre, cuando nosotros hablamos de la religión, sobre el tener una fe, pues a lo mejor nos podemos poner en distintos grupos, ¿no? O en grupos muy específicos que tienen una fe o una ideología. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen una fe o que no tienen una creencia? En realidad el término religión viene de religare, viene de la relación que haces con otras personas y que uniéndose hacen la religión, ¿sí? Es esta unión de personas que en ese sentido creen sobre algo y se unen. Es cierto que hay personas que no se identifican a lo mejor con una religión porque quizá están de acuerdo con unas cosas y no con otras, pero lo que sí podemos decir es que todas las personas en su interior sí tienen un anhelo de algo más. O sea, sí buscan respuesta porque en realidad el ser humano todo el tiempo busca conocer, ¿no? Ya lo decían los filósofos en la antigüedad, el ser humano busca por naturaleza conocerse, en la metafísica de Aristóteles. Y entonces es parte esencial del ser humano querer conocer la realidad, querer conocer lo que le rodea y por eso de manera natural, pues cuando está buscando este conocimiento, se da cuenta que lo supera en mucho y que debe haber algo más detrás de todo esto que nos rodea. Entonces yo diría que en ese sentido, todas las personas naturalmente están buscando esas respuestas y naturalmente estarían buscando a Dios. Solo que no siempre son capaces de acoplarse, unirse a algún grupo que está en esta búsqueda. Pero te decía, creo que lo importante de esto es que sigan buscando. Justo ayer estábamos celebrando a San Agustín, 28 de agosto. San Agustín,
justo tiene esa característica. Fue un hombre muy inteligente, muy capaz, que siempre estuvo buscando diversas, digamos, en diversas religiones, hasta que Dios lo tocó, le hizo ver las cosas y fue como se encontró consigo mismo y luego pues se hizo parte de la iglesia. Creo que esta búsqueda deberíamos de tenerla siempre presente. Creo que hay personas que la tienen, pero quizá no se están dando la oportunidad de abrirse y de conocer. Yo les diría, si tú estás buscando respuestas, busca, investiga, acércate y vas a ir encontrando esas respuestas que necesitas. ¿Cuál es la religión verdadera? Porque muchas veces podríamos tener en cuenta que pues hay judíos, hay cristianos, hay islamistas. De todos estos caminos, ¿cuál podríamos decir que es la verdad? ¿O solamente son algunas ideas o algunas maneras de seguir? Sí, mira, en ese sentido, la iglesia sí hace énfasis en que más que religión, lo que te decía hace rato, religión es el intento del hombre para llegar a Dios. La iglesia, más que una religión, es más bien la respuesta que Dios ha dado para nosotros. O sea, Dios se reveló. Y esta respuesta ciertamente implica también a los judíos, porque de hecho a ellos son a los que se les revela primero, a la iglesia e incluso a los musulmanes, porque los musulmanes han continuado, digamos, cierta parte de esa creencia de los judíos y de los cristianos. Yo diría, más que hablar de una religión verdadera, hablar de una respuesta de Dios y que sí Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, ha querido hablarnos y en ese sentido ha querido que ese mensaje se siga difundiendo y lo ha hecho a través de la Iglesia Católica. Obviamente, si lo hablamos en términos humanos, la Iglesia Católica, como otras religiones, somos personas, tenemos errores. Por supuesto que la iglesia se ha equivocado en muchas actitudes y situaciones que ha tenido a lo largo de la historia, pero más allá de nuestras acciones como personas, lo que tenemos que ver es el mensaje que se lleva, porque un mensaje va a ser verdadero no por quien lo diga, sino simplemente porque es verdadero. Entonces, aquí lo que se ofrece es un mensaje que Dios ha querido darnos, que los que damos el mensaje quizá no siempre hemos sido capaces de darlo. Bueno, esas son otras cosas que tenemos que platicar. Pero creo que cuando hay sinceridad, en este caso todas las religiones están buscando a Dios, le digo, pero aquí lo importante es que busquen esa llamada que Dios está haciendo, que busquen ese mensaje que Dios nos quiere dar, y yo creo que cualquiera que lo busque sinceramente, por supuesto que va a poder llegar también a Dios. Y sobre todo a una verdad, ¿no? Porque pues quien busca la verdad podría decirse busca también a Dios. Claro que sí. Sí, en ese sentido estamos en un mundo un poco o un mucho que es como enemigo de la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque hoy es muy común decir es que es mi verdad, es que esa es tu verdad. Y es una manera muy relativista de hablar. En realidad la verdad es algo a veces mucho más claro de lo que pensamos. Yo siempre he dicho, si a un niño le dices, oye, pórtate bien y te voy a llevar al parque, y a la mera hora no lo llevas al parque, solamente le das una paleta, el niño va a ver, no me dijiste la verdad, tú me dijiste que vayas al parque y solo me diste una paleta. Entonces la verdad es algo tan sencillo que los niños también la entienden. Entonces la verdad existe, la verdad está allí, solo que a veces nos revolvemos tanto con el lenguaje y no queremos aceptar que sí hay verdades, que sí hay cosas que no es de que lo que tú opines, no, las verdades están, existen, y por supuesto que en nuestro tiempo es necesario saber distinguir esta verdad, buscar esta verdad. Hablando de la iglesia ya como una institución que viene a lo largo de los años y ha trascendido en muchas épocas del tiempo, empezamos primero que es fundada por Jesucristo, o sea, Jesús que viene a la tierra por la salvación de los hombres y entonces deja a los apóstoles para que funden esta iglesia. ¿Cómo se hace este cambio de judíos, porque Jesús era judío, a ya los cristianos? Pues mira, lo primero que diré en este caso es que cuando se inicia, por decirlo así, una religión, casi siempre buscamos como un momento específico. Es cierto que hay diversos momentos en los que podríamos decir se inicia la iglesia. Algunos ponen, por ejemplo, el inicio de la iglesia cuando Jesús elige a los 12 apóstoles. Otros ponen el inicio de la iglesia cuando le da la potestad a Pedro. Otros ponen el inicio de la iglesia en Pentecostés. En realidad es todo un proceso en el que Dios inicia
desde que llama a Abraham, ¿no? Desde que lo llama a formar un pueblo, Dios se hace un pueblo del cual lo va a rescatar de Egipto, lo va a dejar en una tierra, y luego en esa tierra Él les promete que va a mandar un Salvador. Y ellos todos esos años están a la espera de ese Salvador hasta que Dios se hace presente allí. Había profecías que decían cómo tenía que llegar, en dónde tenía que nacer, cómo le iban a llamar, de qué manera iba a morir, todo eso que hoy leemos en el Antiguo Testamento y que poco a poco se va cumpliendo justamente en Jesucristo. Por eso cuando Jesús pues viene a este mundo, viene a hablarlos del mensaje del Padre, viene a manifestarnos el amor de Dios, y Él mismo da a conocer su intención de fundar una iglesia. ¿Por qué? Porque de repente algunos dicen, es que Jesucristo nunca quiso hacer una iglesia. Claro que sí, porque por eso eligió 12 apóstoles, por eso los envió para que llevaran el mensaje, y luego Él mismo, antes de subir al cielo, les dice, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haciéndoles guardar todo lo que yo les he mandado. Y luego les dice, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo, pues, sí nos deja una misión, esa misión que era suya, no quiso cumplirla completa Él. No, Él no es una persona individualista que dice, bueno, yo ya lo hice, yo lo arreglo todo y ya no. Él nos hace partícipes también de esa misión, y por eso deja a la iglesia para que continúe a llevar este mensaje que Él traía. Entonces, este cambio, como dices tú, de judíos a cristianos, va a ser poco a poco, porque en realidad los apóstoles, los primeros años de la iglesia, van a seguir yendo a hacer oración al templo, van justo a mantener algunas de las costumbres judías, pero poco a poco su fe, que se va a ir poco a poco ya consolidando, van a ir haciendo ver que son nacidos judíos, pero su fe, todo lo que ellos creen, tiene ya ahora otra proyección, que no deja de ser judíos, porque decía, trae toda la historia del Antiguo Testamento, pero que ahora ofrece el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo va este paso de católicos a cristianos, cristianos a católicos? Porque muchas veces nos confundimos. Digo, hace tiempo fueron a mi casa a tocar unas personas que eran cristianos y pues para nada se parecían a los que yo veo en la parroquia. ¿Cómo se puede diferenciar un católico de un cristiano? Sí, mira, bueno, primero decir que cuando se les empieza a llamar cristianos a los seguidores de Jesús es en Antioquía. En los primeros años de la iglesia se va extendiendo, sale de Jerusalén, y digamos que el primer lugar donde se reconoce, digamos, cada vez más fuerte es en Antioquía. Y allí en Antioquía se les empieza a llamar cristianos, los cristianos. O sabemos que la palabra Mesías quiere decir ungido en hebreo, cristiano sería la palabra griega, y en español ungido. Entonces, Cristo o Mesías o ungido es la misma palabra, solo que en diferentes idiomas. De ahí pues que a los que siguen a Jesús les empiezan a llamar cristianos, pero también porque hay algo especial. Los cristianos se bautizan y además se ponen aceite en la cabeza, los ungen con aceite en la cabeza, algo que normalmente hacían para los sacerdotes, los profetas y los reyes en el Antiguo Testamento. Eso seguramente causa un poquito de interés, ¿no? De las personas. Dicen, ¿y estos, los aceitados, los ungidos, esos, los cristianos? Un poco por ahí comienza el hecho de que se les va a llamar cristianos. Ahora, ¿a quién les llama pues cristianos actualmente? A todos los que creemos en Jesucristo. Desafortunadamente, de los que creemos en Jesucristo, no formamos una sola iglesia, sino que ha habido divisiones a lo largo de la historia. Ha habido divisiones, de ahí pues que algunos hermanos que surgieron después de la Reforma, con Lutero, Calvino, ahí de alrededor de 1550, son unos primeros a los que se llama cristianos. Otros después de 1800, también diversas congregaciones que surgen, también se hacen llamar cristianos. ¿Por qué? Porque creen en Jesús. Y en ese sentido podemos decir que todos los que creemos en Jesús tenemos ciertamente razón para decirnos cristianos. Un poco para hacer la diferencia de los cristianos, digamos en general, estamos los cristianos católicos, los que desde el principio hemos seguido las enseñanzas de Jesús, que Él mismo dejó en los apóstoles y que han continuado esta iglesia a lo largo de la historia. Por eso está, digamos, esta diferencia, ¿no?, entre cristianos
Y nosotros también somos cristianos, pero cristianos católicos, ¿no? Para hacer referencia a que pertenecemos a la iglesia que se fundó desde el principio, ¿no? Entonces la iglesia tiene como algunas ramificaciones, por así decirlo, es decir, no sé, conocemos también que existen los pentecostales, que existen testigos de Jehová, que existen la luz del mundo, que existen muchas ramificaciones que tienen como la misma idea de la iglesia católica, pero a lo mejor una distinta manera de celebrarlo. Estas personas o estas ramificaciones, ¿cómo se les conoce? ¿O también son cristianos o son parte de la iglesia? Sí, bueno, en general sí podemos decir que son cristianos, aunque por ejemplo hay cierta duda en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, si son cristianos o no, porque en realidad ellos cuando bautizan, ellos no creen que Jesucristo y que el Espíritu Santo sean Dios. Entonces ellos dicen, sí, está Dios, Dios Padre, pero el Espíritu Santo y Jesucristo no son Dios, y ahí comienza un poquito el problema, de ahí pues que no se les considera como tal cristianos. Otros como pentecostales, testigos de Jehová, perdón, mormones, adventistas, del séptimo día, metodistas, o sea, sí, han sido, digamos, a lo largo de la historia de la iglesia, pues más bien como, dices tú, ramificaciones, pero sí, en realidad divisiones que ha habido, separaciones que ha habido de la iglesia, y es lo que ha provocado pues toda esta diversidad, ¿no? ¿Son las llamadas sectas? Se les llama sectas en el sentido de que algunas tienen esta idea de ser elitistas, de decir solamente nosotros nos vamos a salvar, solamente unos cuantos, solamente 144,000. O sea, en ese sentido se le llama sectas. El sectarismo es el movimiento que quiere, digamos, como encerrarse y decir solamente los que hagan esto o lo otro son los que tienen la salvación. Esa es la diferencia con católica. La iglesia católica quiere decir universal. Y universal en ese sentido tiene que ver con todos están llamados a la salvación. No solamente ricos, no solamente pobres, no solo hombres o solo mujeres, no solamente los que son de tal país o de tal otro, no solo los judíos o solamente tantos, no. Solamente esta es la diferencia de que solamente se refiere a las sectas, no. La iglesia es católica para decir todos, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso la iglesia desde el principio hubo ya sectarismos, desde el principio había ciertos grupos que querían ser como más de élite, como solamente los inteligentes, solamente los poderosos, solamente. Entonces por eso la iglesia dice no, católica, ¿sí? Todos están llamados a esa salvación. De ahí que la iglesia ha tratado siempre de mantener esa parte de no, todos están llamados, todos pueden acercarse, y todos tienen que recibir este mensaje de parte de Dios. A lo largo de la historia de la iglesia, inicia entonces con pues un grupo de personas en Jerusalén, algunos judíos, que inician reuniéndose, compartían el pan, según lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, compartían el pan, la palabra, pero lo hacían en lugares pues pequeños, en lugares muy sencillos. ¿Cómo pasa entonces de estos lugares pequeños y sencillos a las grandes basílicas, las grandes iglesias? Porque mucha gente tiene la idea de que, la iglesia fue fundada por un pescador y que se hacían en lugares como muy sencillos, muy humildes, y entonces estas iglesias o catedrales tan extravagantes, ¿cómo podemos, por así decirlo, justificar su existencia? Bueno, mira, en realidad yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el ser humano, desde hace rato, que está buscando a Dios, siempre ha buscado lugares especiales, sagrados, a los cuales por supuesto que les va a dar el cuidado mayor y los va a siempre embellecer porque son algo que le quieren ofrecer a Dios, es la casa de Dios. Entonces, en todas las religiones hay templos, algunos majestuosos, enormes, sí. Pensemos en el templo de Jerusalén, que hoy ya no existe ciertamente, pero en su momento era el lugar de la presencia de Dios. Pensemos en los templos griegos, todos los templos que hoy se conservan, algunos restos, pues fueron templos dedicados a deidades, lo que ellos tenían, ¿no? Pensemos hoy en las pirámides en México, o en Egipto, eran en muchas ocasiones lugares de encuentro con Dios. O sea, siempre esta parte de la grandeza es de alguna manera expresión para hablar de Dios y del lugar donde está. Entonces yo creo que en ese sentido no tendremos por qué ver como extraño que hoy los templos
católicos en este caso, sean grandes o sean bellos, porque es lo que siempre el ser humano ha hecho, buscar la belleza y la grandeza para manifestar la presencia de Dios. Eso es por un lado. Segundo, cuando inicia la Iglesia Católica había ciertamente una persecución, se reunían en casas, le llamaban domus. Ajá. Domus quiere decir casa en latín. La domus áurea, la domus Sabinus. Las domus eran pues casas particulares donde se reunían y hacían la lectura del Evangelio, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la fracción del pan, ¿no? Comienzan así y ciertamente son perseguidos. En algún momento comienzan también a celebrar en las catacumbas, en las tumbas de los santos o de los mártires, y en Roma especialmente. Las catacumbas son lugares, digamos, no cuevas, sino más bien lugares donde se rasca, se hacen túneles y se ponen allí los cuerpos. Entonces, en algún momento... Una especie de cripta, ¿no? Sí, en algún momento de la historia van y allí también quieren celebrar la Eucaristía, y ante estas persecuciones obviamente allí en muchas ocasiones son apresados, los matan porque está esa persecución. A partir después del año 300, cuando está Constantino, su madre, que se había convertido ya al cristianismo, comienza, digamos, a acercarse a cuestiones de la iglesia. Él, sabemos por la cuestión de la historia, recibe una señal de que a través de la cruz va a vencer. Él entra victorioso a Roma como emperador, y a partir de allí comienza un poquito como a acercarse al cristianismo. Es entonces cuando él le regala a la iglesia la primera basílica. Ajá. Basílica quiere decir, basílica es una palabra que tiene raíces griegas y que tiene que ver con el rey. Ajá. La casa del rey. Y entonces la basílica, la primera que le dan a la iglesia, es la basílica de Letrán. Ese espacio de tierra construyen una casa, básicamente es una casa, no era todavía un templo como tal, una casa en donde pueden reunirse, y allí comienzan a reunirse. Y posteriormente el mismo emperador hace que en el Vaticano, que era simplemente un cerro, ¿sí? Y junto a la ladera del Vaticano había estado allí un circo, allí sabían que había muerto San Pedro, sabían que estaba su tumba allí. Él manda literalmente a cortar digamos, la parte superior de esa colina, manda a tapar todas las tumbas que había allí, porque ya había una necrópolis. Ajá. Necrópolis es una ciudad de los muertos, básicamente, pues sí, un panteón como hoy lo conocemos, en donde hacen casas. Para cada difunto hay una casa. Bueno, pues manda a quitarle los techos de las casas, a cortar esa colina, a tapar todo eso para hacer una plancha grande, por decirlo así, y allí construyen la primera basílica de San Pedro. Estamos hablando del año 300. Entonces, las primeras basílicas que la iglesia tiene, las primeras casas de oración ya sin persecución, van a ser con Constantino, aunque va a ser hasta el año 390 con el emperador Teodosio, que ahora sí será la religión oficial del imperio, pero antes simplemente dejaron de ser perseguidos y comenzaron a tener lugares de culto. Conforme vaya pasando el tiempo, va a caer el imperio romano, la iglesia va a seguir creciendo, va a ser invadida, toda esa región va a ser invadida por los bárbaros, como le llamaban en aquel entonces. Cae el imperio romano, se va hacia oriente, y la iglesia se mantiene en ese lugar. Conforme pasan los años, es la iglesia la que va a mantener allí toda la cultura, la información, todo lo que se tenía, lo que hoy sabemos de los filósofos griegos, lo que sabemos de la antigüedad, lo sabemos gracias a que se conservó en los conventos católicos de Europa. Ahí se conservó todo eso, y va a ser de esa manera como después renazca toda la cultura. Lo que a veces llamamos el medioevo, ¿no? Como si fuera un lugar oscuro, una época donde no se hizo nada. En realidad fue un tiempo de conservar toda esa cultura, toda esa información, para que luego ciertamente en el Renacimiento, volviendo, digamos, a la cuestión de la antigüedad, se venga toda esta cultura nuevamente, ¿no? Pero va a ser allí también, en el Renacimiento, cuando obviamente se embellezcan todavía más los templos. Ya de por sí algunos templos más antiguos se conservaban, había habido ya obviamente esta búsqueda de espacios donde te puedas encontrar con Dios, y va a ser en ese Renacimiento cuando ciertamente se lleven a cabo obras magníficas como lo que hoy conocemos la Basílica de San Pedro.
En 1506 es cuando digamos, se hace la nueva basílica que hoy conocemos. Ya no conocemos la antigua, sino la nueva. Y es allí donde manifiestan ciertamente toda esta, ¿cómo podríamos decir? Gloria, ¿no? Del Renacimiento, todo el arte. Hoy lo que podemos observar en el Vaticano, pues ciertamente es toda esa expresión que la gente, que los fieles quisieron expresar para manifestar la grandeza de Dios. O sea, si tú vas al Vaticano, por supuesto que tú lo ves todo enorme, ¿no? Grande. Y eso, claro, es algo que te quiere decir que no estás en un lugar cualquiera. Es el lugar donde también hay que encontrarse con Dios. Y digo, yo no creo que esté apartado a lo que todas las religiones han hecho. Las religiones lo que buscan es un encuentro con Dios, y esos lugares pues son justo para eso, para que tú te des cuenta de la grandeza de Dios, viendo el arte, viendo la belleza. El Papa Benedicto justo decía que una de las maneras de acercarse a Dios es también a través de la belleza. Lo puede hacer a través de la naturaleza, o la belleza del arte que hoy se hace. También siempre van a ser ocasiones para la cercanía con Dios. Cuando tú escuchas una música que te inspira, que te acerca, cuando tú ves una obra de arte, hay cosas que te acercan naturalmente. ¿Por qué? Porque Dios es, además de verdad, belleza, ¿sí? Entonces, por eso es que los lugares donde nos queremos encontrar con Dios, pues tienen que ser bellos, ¿no? Es cierto que la iglesia tiene riquezas. Digo, todos hemos visto las imágenes del Vaticano. Usted incluso detrás de cámaras nos decía, ¿no? Que ya había tenido la oportunidad de estar ahí en Roma, en el Vaticano. Es cierto que la iglesia tiene estas riquezas tan amplias que inclusive podríamos venderlas y darle de comer a todos los pobres. Sí, mira, pues a ver. Lo que pasa es que aquí depende qué tipo de comparaciones queramos hacer. De repente quieren comparar a la iglesia con grandes corporaciones, en donde, por ejemplo, no sé, Coca-Cola Company, ¿no? Que sí tiene un centro de donde todo el dinero, digamos, se va juntando. Es una empresa en la que, pues, obviamente tiene ganancias de todo el mundo, ¿no? Y piensan que la iglesia es así. O sea, dice, es que todo el dinero se manda al Vaticano, ¿no? Para empezar, eso no es cierto. Ajá. Al Vaticano, algunas veces al año, se mandan algunas de las colectas. ¿Cuáles en específico? Por ejemplo, hay una que se hace el Viernes Santo y que se manda al Vaticano, pero para que se utilice en Tierra Santa, para sostener Tierra Santa, porque como muchos sabemos, Tierra Santa es una región judía, además hay árabes, además hay cristianos, muy pocos cristianos por cierto, que no podrían ser capaces de sostener todas las iglesias y lugares santos. Entonces, por eso, una vez al año se hace una colecta en todo el mundo para poder ayudar allá. Alguien pensará, muchísimo dinero. Bueno, pues no creas que sea mucho, porque en realidad, cuando vamos a misa, pues yo creo que rara vez una persona va a poner un billete. La mayoría de veces damos una moneda, ¿no? Entonces, para empezar es pues eso. La iglesia no es de que sea como una compañía donde tiene a su disposición todo el dinero de las iglesias del mundo, no. Otra de las ayudas que sí se manda es el óbolo de San Pedro, que se manda justo por cerca de la fiesta de San Pedro, el 29 de junio, y que es así, tiene la finalidad de ir al Vaticano. ¿Para qué? Para las obras de caridad del Papa. El Papa ayuda siempre en muchas cosas. Pienso, por ejemplo, cuando hubo aquí el desastre el temblor del 2017, a través de Cáritas Internacional, el Papa envía dinero para los lugares donde hay desastres naturales. La iglesia siempre ha ayudado en ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que quisiera aclarar es eso. La iglesia como tal no es una compañía, no es como que todas las iglesias le mandan todo el dinero, no, sino que cada diócesis, cada parroquia va administrando ese dinero para que se puedan tener los espacios allí dignos, pero no tiene todo el dinero a su disposición. Uno. Dos, la iglesia tiene mucho arte, sí, es cierto. Tiene cosas muy valiosas, cosas que le han regalado algunas personas o países, cosas que ella misma ha creado. Por supuesto que si nosotros la pusiéramos como en términos monetarios, ¿habría mucho dinero en las obras de arte? Sí. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel? O sea, podemos decir millones de dólares, sí. Pero el problema sería, sí, sería que pensamos que entonces, pues que la venda. Ajá, ok, la vendemos y luego ¿qué hacemos?
¿para cuántos días podría servir para dar de comer en tal lugar? O sea, yo creo que aquí muchas de las personas que dicen eso en realidad no se dan cuenta que sí, la respuesta para la pobreza no es solamente dar. La iglesia, fíjense que en ese sentido la iglesia es muy consciente de que no basta dar a la gente, hay que enseñarla a que ella misma, con su dignidad que tiene, pueda salir adelante. Por supuesto, si una persona no puede trabajar, hay que ayudarla todavía más. Pero nosotros no tenemos esta idea del paternalismo que en muchos países se da, de que solamente hay que darle a la persona y ya no. La iglesia dice, tienes que salir adelante tú, por tu capacidad, por tu dignidad, y puedes crecer tú mismo, y nosotros te vamos a ayudar a hacerlo. Entonces, la iglesia, de hecho, tiene muchas obras de caridad. Yo te podría enumerar, al menos las de aquí de Puebla. Muchas de las actividades que realizamos son en favor de los más necesitados. Y no tenemos que andar dando números y diciendo cantidades, porque no se trata de eso. En realidad es parte esencial de la iglesia. El Papa Francisco, hace algunos años, que hizo el jubileo de la misericordia, justo decía que la caridad era la viga maestra de la iglesia. Es decir, la principal manera de manifestar el amor es a través de la caridad, de la ayuda a los demás. Y la iglesia siempre lo ha hecho. La iglesia en ese sentido siempre ha ido a la vanguardia. Cuando hubo necesidad de educar y hacer escuelas, la iglesia tuvo escuelas. Hoy lo tiene ciertamente el gobierno, le corresponde al gobierno, pero la iglesia, cuando hubo necesidad, muchos de los santos iniciaron haciendo escuelas, ¿no? Cuando hubo necesidad de universidades, la iglesia tuvo las universidades. Cuando hubo necesidad de hospitales, la iglesia ha hecho los hospitales. Antes los que atendían, los enfermeras y enfermeros, eran religiosos, religiosas. Ya hoy se han hecho ciertamente hospitales y está a cargo el gobierno, pero la iglesia siempre ha ido adelante. Hoy, por ejemplo, estamos adelante con la cuestión de los migrantes. Los migrantes que pasan por México, los albergues de migrantes son de la iglesia. ¿Sí? El gobierno no tiene como tal albergues, tiene lugares donde detienen a los migrantes, donde los van, digamos que capturando, pero no tienen casas de albergues. Y entonces en ese sentido la iglesia va adelante. ¿Por qué? Porque hace falta ayudar a quien necesita, y la iglesia siempre decía, va en ese sentido adelante. Podríamos vender, pues decía hace ratito, el Vaticano, pues sí se podría vender, pero ¿qué se podría ganar? Otra de las cosas que a veces sucede es que pensamos en el Vaticano como algo enorme. Si decimos, es que la ciudad del Vaticano, casi como pensamos la ciudad de Puebla. Pero si nosotros hiciéramos una comparación, aquí los que estamos en Puebla, por ejemplo, el parque ecológico de aquí de Puebla, tiene de largo, mide 1,5 kilómetros más o menos, de ancho 350 metros, tiene 58 hectáreas. Toda la ciudad del Vaticano mide 44 hectáreas. O sea, es más grande el parque ecológico de aquí de Puebla que el mismo Vaticano. O otra referencia podría ser el seminario de Palafoxiano. Quien lo conoce se dará cuenta que está el seminario menor, está el curso introductorio, la parte de lo que hoy llamamos el santuario guadalupano y el seminario mayor. Todo eso son aproximadamente 30 hectáreas, o sea, 2/3 partes del Vaticano. El Vaticano no es así como que algo enorme, ¿no? Uh-huh. Antes sí lo fue. ¿Por qué? Porque estaban los estados pontificios. Digamos que una gran parte de Italia era el Vaticano en ese tiempo. Eran estados pontificios que estaban bajo la guardia del Papa. Pero Italia, cuando se funda Italia, porque Italia no es de que tenga muchos años, cuando se funda Italia eran varios reinos, se unen y le quitan a la iglesia todo ese territorio. Prácticamente encierran al Papa durante muchos años, hasta que por fin hacen el concordato para decirle, bueno, van a ser independientes y les van a tener esas hectáreas, en este caso 44 hectáreas, ¿no? Pero el Vaticano no es algo enorme como de repente pudieran pensar. De hecho, es el país, digamos, más pequeño del mundo, por eso, justo porque es muy, muy pequeño. Y desde allí la iglesia tiene al menos esta libertad, ¿no?, de poder tener un lugar desde donde poder moverse, donde tener el lugar sagrado, en este caso la Basílica de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro. Entonces, la iglesia como tal, su apoyo al mundo no está dentro de las riquezas del Vaticano, ¿no? Que es como donde muchas personas se fijan, sino más bien que está dentro de todas sus obras, ¿no? Porque no solamente, digo, usted mencionaba las de Puebla, pero supongo que a lo largo o ancho del mundo hay también otro tipo de obras que tiene la iglesia en el factor social. Sí, claro que sí. La iglesia
además de la misión que tiene de llevar el mensaje de Jesús, una de las cosas principales, lo decía hace rato, como la viga principal, la viga maestra, es el servicio de la caridad, ¿sí? La ayuda a los necesitados. Y en esto decía, tenemos muchas obras de beneficencia que ayudan a los más necesitados, en todos los lugares del mundo, en todos los países, y siempre decía que cuando hay un desastre natural, a través de Cáritas Internacional, que es una institución de la Iglesia, igual también llegan recursos para ayudar a las personas. Entonces, la iglesia, es cierto, algunos decían, tienen como esta idea de que pareciera una empresa. No es una empresa. Nuestra intención no es así como que crear riqueza, no. Por supuesto que hay dinero, pues como en todos los lugares, en todas las organizaciones, para que se pueda manejar, pero no en el sentido de decir, es que son los más ricos. No, yo creo que ahí sí como que una cuestión muy fantasiosa, sí. La gente, te digo, se queda con las ideas que de repente alguno por ahí dice y piensa que es la verdad, y pues no, realmente no. A las personas que tuvieran esta oportunidad de ir y ver el Vaticano, claro que van a ver muchas obras de arte. Pero si los ven en cuanto al tamaño, les digo, pues es algo diminuto. O sea, te decía, el parque ecológico de Puebla es más grande que el Vaticano. O sea, vete a darte una vuelta al parque ecológico y te vas a dar cuenta que no estamos hablando de algo enorme, ¿no? Obviamente, ¿no? Uh-huh. A lo largo de la historia, la iglesia se ha visto marcada no solamente por sus obras buenas, sino también por algunas cosas que la han manchado y han manchado su nombre. Hablando de la iglesia como institución, ¿no? Todos estos escándalos de la iglesia, ¿cree que hayan bajado o hayan hecho bajar el número de cristianos, el número de católicos? Bueno, sí, porque mira, yo creo que algo importante siempre será el buen testimonio. Y por supuesto que ha habido personas que por la mala experiencia que han tenido en la iglesia se han salido. O sea, definitivamente es algo, digamos que normal. Obviamente si algo no te gusta, pues tú no vas a participar de ello. Pero no quiere decir que siempre sea verdad, porque en muchas ocasiones se cuentan leyendas, lo mismo, leyendas que no son ciertas, que simplemente se van transmitiendo y que en muchas ocasiones pues gente que no investiga más pues se las cree. Pienso por ejemplo la cuestión de las leyendas negras que se dicen sobre la Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición. Esto más bien viene, o es digamos que una línea que se ha dado desde hace algunos años para ir contra España en realidad, porque claro, España en ese sentido, reconocida como lugar quienes vinieron, digamos, a conquistar esas tierras, dicen, es que vino la Santa Inquisición también y mató a miles de personas. No es cierto. La Inquisición más bien era como la parte de gobierno, los gobiernos que había, que obviamente tenían que buscar y hacer justicia, pero que se apoyaban de la iglesia para hacer los juicios, ¿sí? Eso de hecho comenzó desde el tiempo de Constantino, cuando le pedía de repente a algunos obispos ser ellos los jueces. ¿Por qué? Porque sabían que un obispo iba a ser recto, que no iba a dejarse manipular, ni le iban a dar dinero para que deliberara en favor de uno u otro. Entonces, en ese sentido, en muchas ocasiones se buscó a la iglesia por la cuestión de mantener esa rectitud, ¿no? Entonces, en el tiempo de la Inquisición, obviamente pudo haber abusos, sí, por supuesto que pudo haber abusos, pero tan solo, por ejemplo, lo que se tiene registrados aquí en México durante 300 años son solo 28 casos, ¿sí? En el que se dio como sentencia la muerte. Ajá. En 300 años, 28 personas, no es algo que digas muchísimo. Si tú revisas en Estados Unidos cuántos condenados a muerte han tenido en las últimas décadas, son muchísimos más que los que se ejecutaron por la Santa Inquisición. Entonces, creo que hay más bien como que ciertas leyendas que se van transmitiendo que la gente dice y que piensas que fue de lo peor. No, claro que hubo abusos, por supuesto que hubo situaciones muy complejas, pero también en muchas ocasiones, justo por la manera en que se actuaba, se buscaba la verdad, y en muchas ocasiones las personas que aunque eran acusadas por mentira, pues se llegaba a la verdad y se decía, no, esta persona no es la culpable, ¿no? Otro de los temas, por ejemplo, que en muchas ocasiones sacan contra la iglesia es que la iglesia está contra la ciencia, ¿no? El caso más célebre que se saca es Galileo, ¿no? Galileo Galilei. Dicen, es que Galileo fue quemado en la hoguera porque lo que dijo y decía la verdad. No, a ver.
Primero, Galileo nunca fue quemado en ninguna hoguera. Galileo fue cuestionado por lo que decía, porque obviamente sí, fue un hombre que iba a la vanguardia, se le considera el padre de la ciencia, porque él hizo un método, el método científico. Había que revisar, había que hacer experimento y entonces poder demostrar algo. Él es, pues, en ese sentido, pionero. Él hizo un documento, un libro que se llamaba Sidereus Nuncius, donde él decía que la Tierra no estaba al centro, sino que giraba alrededor del Sol. Sus afirmaciones eran ciertamente nuevas, eran verdaderas, sí, pero no pudo demostrarlas. Ese era el problema. Y no fue la iglesia la que le dijo, no hagas esto, no, sino otros católicos, científicos como él, católicos como él, que decían, a ver, demuéstralo, ¿sí? Lo difícil era que no se podía afirmar o demostrar ni su posición de él ni la de los otros. Ese era el problema, o sea, estaban en la misma situación. ¿Por qué? Porque había de alguna manera prejuicios. Ellos todavía creían, por ejemplo, que lo perfecto tenía que ser redondo. Y entonces decían, los astros tienen que moverse en forma circular. Y por lo tanto, cuando hacían estos cálculos, pues la cosa no funcionaba, porque no era movimiento circular. Hoy sabemos que había elipses, que se mueven por elipses, pero ellos decían, no, tiene que ser circular. Por eso sus cálculos no funcionaban, ni para unos ni para otros. Entonces, cuando él dice, es que la Tierra gira alrededor del Sol, dicen, no, pues la Tierra no puede girar alrededor del Sol. No concuerda tampoco las trayectorias, no da, ¿no? A lo que se le exigió a él fue decir, demuéstralo. Él decía, la demostración es las mareas. No, sabemos que las mareas no son por ese movimiento, las mareas son por la luna que se acerca y se aleja de la Tierra o se mueve alrededor de ella y es lo que hace que se muevan el agua en el mar. Pero las razones ciertamente, y hay que decirlo también, él no tenía la culpa porque no tenía los medios en ese tiempo. Va a ser muchos años después cuando Newton descubra la gravedad y entonces puedan entender más cosas y puedan responder a eso. Pero Galileo no fue condenado a la hoguera, no es de que haya sido silenciado así nada más, no, se le dijo, demuestra lo que estás diciendo. De hecho, la sentencia que recibió, pues era rezar, ¿sí? Y que ni siquiera lo cumplió él, lo cumplió... ¿No lo mataron? Pues, no, para nada, no. Él simplemente, ante esto, pues tuvo que delegar, por decirlo así, la sentencia que le habían dado a un familiar y ahí se quedó. Ajá. Ciertamente, digo, no tenía los medios en ese momento para poder decir lo que él quería decir, para demostrar lo que él quería decir, pero la iglesia, en ese sentido, lo único que hizo fue demuestra. O sea, en realidad fue, aplica eso que estás diciendo, pues aplica el método científico, demuéstralo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la iglesia nunca ha estado contra la ciencia. Muchos de los científicos y científicas de nuestro tiempo, pues han sido muchos de ellos católicos, ¿sí? La iglesia no está contra la ciencia, más bien la iglesia siempre defiende la dignidad de la persona, defiende hacer las cosas siempre éticamente, ¿no? Busca que realmente la ciencia sea para bienestar nuestro y que no se vuelva contra nosotros. Entonces la iglesia nunca va a estar en contra de la ciencia. Otro de los temas, ahorita que me acuerdo, que también sale de repente es la cuestión de la evolución, ¿no? Dicen, es que en el catecismo nos dicen que Dios creó el mundo en 7 días. ¿En 7 ¿no? días? Y en la escuela nos dicen que venimos del mono. Entonces, ¿quién? No, a ver, no. No venimos del mono. Creo que ahí es una primera expresión equivocada que decimos. O sea, no. La ciencia nos dice que venimos del mono. La ciencia dice que hubo un ser, ahorita no le daríamos nombre, pero un ser antepasado de todos nosotros y del cual surgieron también los monos, los chimpancés, los gorilas, todos los primates, pues, y nosotros, ¿no? Oye, si entonces la iglesia sí está de acuerdo con la evolución, sí. La iglesia está de acuerdo con la evolución. Tú puedes buscar los documentos de la iglesia, sobre todo Juan Pablo II, que ha habido con mucho más cercanía con los científicos y demás. La iglesia acepta la evolución. ¿Qué es lo que no acepta? El evolucionismo, que es algo diferente. El evolucionismo es una ideología, ¿sí? ¿Qué es una ideología? La ideología es aquel movimiento que busca ofrecer una posición, pero sin fundamentos, que no tiene un sustento como tal. ¿Por qué le llamamos al evolucionismo una ideología? Porque dice, o aceptaría, digamos, pues lo que dice Darwin, pero con una
situación que la hace una ideología, pero dice Dios no existe. Ajá. Los evolucionistas como tal, nunca fue Darwin un evolucionista. Darwin en todo caso propone la evolución, pero los evolucionistas posteriores a él, gente que lo sigue a él, llegan a decir, bueno, es que todo eso se dio, pero Dios no existe, aquí no necesitamos a Dios. Todo se dio simplemente por azar, ¿sí? Empezó desde el Big Bang, ¿no? Solitos se formaron los mundos, solita comenzó la vida, empezaron a formarse los organismos, fueron evolucionando a tal, dices, ay, ¿solito? ¿Todo solito? O sea, ¿realmente crees que todo solito se va a formar? Date cuenta, basta que veas un animalito. ¿Tú crees que toda esa complejidad que tiene ese animalito se formó solito? O sea, yo creo que muchos científicos justo en ese sentido se han dado cuenta que hay detrás de ello una inteligencia superior. O sea, los verdaderos científicos hoy en día ya no son ateos, ¿sí? Muchos de ellos, quienes digamos al menos no se consideran religiosos, no se atreven a decir yo soy ateo. Dicen soy agnóstico. ¿Qué es el agnóstico? Gnosis quiere decir conocimiento. La A es privativa de sin conocimiento. Es aquel que dice, la verdad no sé. Como puede ser que sí exista Dios, como puede ser que no. Yo no me atrevo a decir uno u otro porque sé que hay algo más, nada más. Ahí se quedan. Entonces, creo que lo interesante de todo esto es saber pues que la iglesia en ese sentido nunca, te digo, ha estado contra la ciencia. Al contrario, sí nos invita a seguir investigando. La evolución como tal, la iglesia la acepta, siempre y cuando se entienda que es Dios también el que va llevando todo ese proceso. Es Dios el que va manifestando, digamos, toda esa inteligencia en lo que hoy tenemos. Y por eso no hace extraño para nosotros hablar de que la iglesia en ese sentido siempre ha sido pionera. Te digo, también en la ciencia, muchos de los científicos, quien propuso la teoría del Big Bang, quien, por ejemplo, habló sobre la cuestión de las especies, ¿no? Gregorio Mendel, por ejemplo, la teoría sobre la genética, han sido católicos, de hecho sacerdotes, que han propuesto estas cosas. Entonces, hay que ir, pues, como desmitificando muchas de esas cosas, porque desafortunadamente, cuando el joven no busca, cuando solamente se queda con lo que le dice algún profesor, comienza el problema. Yo sí lo he visto, a mí me tocó cuando estaba en la preparatoria, el profesor que le tocaba darnos filosofía, pues pareciera que se dedicó a hablar con toda la cuestión anticlerical, ¿no? Uh-huh. Hay gente que por una situación quizá desaventurada, pues se alejó de la iglesia y aprovecha los momentos, en este caso, aprovecha la cátedra para enseñar cosas que ni siquiera son verdad. Yo lo que le diría a los chavos, pues buscan respuestas, ¿no? Si alguien te ha dicho algo sobre la iglesia, pues investiga, busca, ¿no? No te quedes con la duda. Investiga y pregunta, ve todas las opciones, todas las opiniones, y te vas a ir dando cuenta para dónde va, ¿no? Porque a veces, te decía, se utiliza más bien el tema contra la iglesia, el anticlericalismo, pues simplemente para desacreditar. Algo que en realidad si tú buscaras, pues es muchísimo más interesante de lo que muchos creen, ¿no? Y que tiene un trasfondo mucho más amplio del que, pues a lo mejor, digo, muchas veces la desinformación viene de videos en redes sociales o en plataformas o algunas revistas que se dicen de investigación y que pues de investigación tienen solamente la mera portada. Oiga, padre, una de las cosas que mucho ha afectado a la iglesia es el aspecto de los abusos. Y no solamente en esta acción tan aberrante que que en ocasiones ha sucedido, sino más bien en el hecho de que se dice que la iglesia esconde estos casos. ¿Qué de veracidad hay en estas afirmaciones? Y si la hay, ¿por qué la iglesia escondería estos casos cuando pues se supone que busca la verdad? Sí, mira, aquí lo que yo siempre quiero aclarar es que hay que distinguir entre la iglesia, institución, y los que conformamos la iglesia. Es cierto que hay incongruencias en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque los que conformamos la iglesia no siempre seguimos lo que dice la iglesia, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que toma y dice, pues yo soy católico, ¿no? Pero toma, o se droga y hace daño a otras personas y dice, pues yo soy católico de Hueso Colorado. Pues eso no es ser católico. Entonces, a veces hay incongruencias que desafortunadamente también se manifiestan en los sacerdotes, en las religiosas, en los que están pues a cargo de la iglesia. Pero decía, siempre distinguir entre lo que es la iglesia institución, qué dice la iglesia,
Y luego, ¿qué hacemos los católicos? Porque decía, no siempre hacemos o no siempre cumplimos lo que deberíamos de cumplir. Ahora, en ese sentido, la iglesia ha tenido errores, sí, desafortunadamente algunas personas en el trato de los temas de ese tipo han dicho, ¿sabes qué? Mira, a ver, no lo digas porque va a provocar escándalo, porque no sé qué. Han tratado de alguna manera de resolver las cosas, pero no de la mejor manera, ¿no? Eso ciertamente no es una cuestión solo de la iglesia. Yo creo que tú debes de saber que esas situaciones desafortunadamente pasan en muchos lugares, en muchas familias. Es algo que deberíamos de erradicar, de hacer algo más todavía para que no suceda. Por supuesto que es algo todavía mucho más aberrante cuando se trata de una persona que se supone que está cerca de Dios, que debería de tener más presente esas cosas. Pero sin dejar de lado pues esto, hay que entender que son las maneras de vivir, son las costumbres las que han ido dando estas respuestas. Por decir algo, en la sociedad, en algún momento había mucho más, por ejemplo, machismo. ¿La iglesia está a favor del machismo? No. Si tú lees la Biblia y tú ves cómo está todo, ahí se habla de la dignidad de la mujer, de que cuando son parejas son una sola cosa, de que debe haber respeto mutuo, de que debe de amarse. Apenas leíamos ese texto en la misa, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. O sea, la iglesia en todo caso exige a los maridos que amen como Cristo amó, que amen a su esposa hasta dar la vida. No lo están haciendo, no lo estamos haciendo como debería de ser, pero decía, lo que dice la iglesia es ciertamente una cosa, lo que hacemos los católicos falta todavía que lo hagamos. Estamos en ese camino, estamos en ese esfuerzo, pero decía, eso ha hecho que haya ciertas costumbres que tenemos que ir erradicando, lo que te decía, el machismo. En muchos siglos se ha ido trabajando esta manera de pensar que la mujer es menos, hacerla menos, ofenderla, golpearla. Ese tipo de cosas obviamente la iglesia no la acepta, no lo avala, pero muchos católicos sí lo viven. Esa es la diferencia. Quienes, por ejemplo, pertenecemos a la iglesia, debemos saber que la iglesia dice a todas las personas hay que respetarlas. Una persona que tenga cierto pensamiento, diferente religión o tan solo una cuestión de una atracción a otras preferencias sexuales, pues la iglesia no dice háganles bullying, no dice oféndanlos, no dice rechácenlos. La iglesia dice tenemos que amar a todas las personas. Pero, ¿cuál es la costumbre de la gente? La costumbre de muchos, aunque se digan católicos, pero que ni siquiera van a la iglesia, es ofender, discriminar, golpear, burlarse. O sea, pero eso no lo dice la iglesia. Entonces, ese es el problema. O sea, en realidad es que estamos en esta dicotomía, esta dificultad de que vivamos más coherentemente nuestra fe. Hay quienes estamos más avanzados, hay quienes estamos más atrasados. Mira, yo creo que uno de los temas también que hoy están presentes es la cuestión de que se está exigiendo a la iglesia que evite la cuestión de la pedofilia, ¿no? Los abusos a los menores y demás. Pero por otro lado, recientemente leía yo en la ONU, dice, pero el jovencito, mientras quiera, mientras él dé el consentimiento, se puede, ¿no? Eso abre a todas las relaciones, abre esa situación a que podrían otros utilizar eso para decir, entonces, pues si quiere, pues yo lo puedo hacer. Entonces, realmente estamos pues en una situación un poco de incongruencia, ¿no? Porque queremos proteger a los menores, pero al mismo tiempo decimos tienen derechos y si ellos quieren, entonces se puede, ¿no? Entonces, hoy pues vivimos en una sociedad muy complicada, muy complejo todo este tema. La iglesia lo que sigue respetando y lo que sigue proponiendo es la dignidad de las personas, ¿no? No sexualizar a los niños desde pequeños, respetar su inocencia, buscar que la persona pueda desarrollarse como tiene que ser. La iglesia incluso, es otro de los temas también, de repente piensan, es que la iglesia condena la sexualidad. No, la iglesia está consciente de que somos seres sexuados, de que es la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás, es la manera en que procreamos y continuamos la especie. La iglesia no dice que el sexo sea pecado, no. La iglesia dice que el sexo tiene que ser expresión del amor de las personas. Dice que tiene que ser mucho más que una simple reproducción como hacen los animales. O sea, la iglesia está consciente de que los seres humanos somos mucho más que animales.
somos seres pensantes. Y aunque de manera natural, por ¿cómo se podría decir? Nuestros deseos, buscamos simplemente la cuestión de la reproducción, podemos ir mucho más que eso, a través del amor, de la entrega, de la fidelidad, ¿no? En ese sentido, pues, hay que ir como desmitificando todas esas cosas, de pensar es que, por ejemplo, dicen, es que la iglesia ya debería de cambiar ese pensamiento de que hay que esperarse hasta el matrimonio. Yo les digo, miren, a ver, chavos, ¿por qué la iglesia pide que te esperes hasta el matrimonio? Ajá. Porque es una manera como un entrenamiento. Cuando tú te entrenas a hacer algo, te vas fortaleciendo en esa virtud. En el caso, por ejemplo, de la fidelidad. Sirve a la fidelidad el hecho de que no tengas relaciones. ¿Por qué? Porque pensemos, una pareja, empiezan a ser novios y tienen relaciones, ¿no? Después cortan, tienen otra pareja y también tienen relaciones. Siempre que pueden, tienen relaciones. ¿Qué va a pasar? Cuando quieren hacer una relación y se casen con alguien, pues siempre que haya oportunidad, pues van a tener relaciones. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a poder hacerlo siempre que se pueda. ¿Qué es lo difícil? De que tú tengas una pareja y digas, ¿sabes qué? No vamos a tener relaciones. La amo mucho, me encantaría tener algo, pero si soy capaz de detenerme con esta persona que amo, pues yo voy a ser capaz de detenerme con las demás. O sea, esa es la lógica que lleva esta parte de no tener relaciones antes, porque te está entrenando para la fidelidad. Esa es la situación. Justo en este punto, hay muchos temas de que hoy en día nuestro mundo está tratando y hay foros de diálogo y demás, y parece ser que la iglesia está como atrapada en la antigüedad. ¿Por qué lo digo? Hay temas como el aborto, hay temas como la comunidad LGBTQ+, y las otras variantes que tienen, hay temas como el feminismo, que hoy en día parecía que están avanzando a pasos agigantados y que la iglesia tiene opiniones que podrían decirse pueden ser pues a veces absurdas o anticuadas. ¿Cuál es la postura de la iglesia en todo esto? ¿Realmente son anticuadas sus opiniones o simplemente pues les convendría no hablar o sí les convendría hablar? No, yo no creo que más bien sean anticuadas, sino más bien hay que ir al espíritu principal de lo que se busca. Por ejemplo, la iglesia no es que esté contra el feminismo, ¿no? La iglesia en lo que está en contra es en poner a pelear al hombre y a la mujer, al querer pensar que estamos contra la mujer y la queremos dejar sometida. No, la iglesia por supuesto que habla de la dignidad del hombre y de la mujer en igualdad. Igualdad de dignidad no quiere decir igualdad de las personas, porque todas las personas somos diferentes. La mujer tiene la gracia de poder embarazarse. El hombre no lo puede hacer. Son cosas que nos hacen definitivamente diferentes. Pero la iglesia no está ni contra las mujeres, ni contra las personas que pudieran tener una atracción sexual diversa. No, la iglesia reconoce a todos como personas. Y aquí, por ejemplo, hay algo también como que a veces se nos va. La iglesia no tiene, por ejemplo, contra las mujeres o contra personas que tienen alguna atracción diferente, no tiene mandamientos diferentes, ¿no? La iglesia dice, todos simplemente que cumplan los mandamientos que hay. No hay un mandamiento diferente o especial, o a ustedes les toca esto, o a ustedes les vamos a cargar esto, no. Cumple los mandamientos. En realidad, la iglesia está en contra de las relaciones sexuales antes del matrimonio, de hombres y mujeres o de entre quienes sean. O sea, en realidad, la iglesia es parejo en ese sentido. Solo que a veces pensamos que está contra tal grupo, contra tal. No, no está contra nadie. Simplemente los mandamientos nos ayudan a dirigirnos, a direccionarnos, pero no son contra un grupo específico, ¿no? Lo que pasa es que a veces no comprendemos la razón de esos mandamientos, pero no están en contra de nadie. Padre, pues realmente todo lo que nos ha dicho en este capítulo del confesionario ha sido muy interesante. De verdad que hay cosas que no conocemos de la iglesia o cosas que creemos conocer y no son ciertas o simplemente son cosas que se nos han ido diciendo y que pues al final de cuentas, ya viéndolo desde las fuentes, como le decía un querido maestro nuestro, pues son algo completamente distinto. Padre, solamente una última pregunta. Hoy en día la iglesia tiene un reto sumamente grande,
Hoy en día la iglesia compite, por así decirlo, contra muchos medios de información, medios digitales, canales, etcétera, un mundo globalizado, en pocas palabras. ¿Qué hace la iglesia para poderse meter dentro de este mundo globalizado? Sí, yo creo que una de las principales cosas que se ha tomado conciencia en las últimas décadas es dejar que los laicos colaboren en esta misión. Porque antes teníamos la idea de que es responsabilidad solo del sacerdote, es responsabilidad de las religiosas, de los misioneros, que lleven este mensaje. Yo creo que a lo largo de la historia, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que también se necesita que los laicos en general, los creyentes, también aporten lo que les toca. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué está haciendo la iglesia actualmente? Bueno, muchos de los laicos están justo tratando de comunicar, tratando de llevar este mensaje desde sus trincheras, como decimos, ¿no? Lo que hoy ustedes están haciendo. Un sacerdote no se va a dedicar todo el tiempo a hacer esas cosas. Algunos ciertamente lo han tratado de hacer, dan algo de su tiempo, pero tenemos otras cosas que hacer. ¿Quiénes lo empiezan a hacer más? Los laicos, hombres y mujeres comprometidos, que están interesados en que eso también se sepa, y desde sus medios, desde sus trincheras, también lo están transmitiendo. Yo creo que es una cuestión que también está siendo muy positiva, ¿no? Dejar que los laicos, laicas, manifiesten también este mensaje y que desde sus actividades puedan darlo a conocer. Yo creo que ese es un avance, ¿no? En ese sentido sí hemos avanzado. Lo que el Papa siempre ha denunciado en ese sentido del clericalismo. El clericalismo es esta idea de pensar que solo los sacerdotes tienen que hacerlo, ellos son los que tienen que decidir, ellos no. Es la iglesia. Hoy hablamos de sinodalidad. Caminamos juntos y entre todos vamos haciendo que esto funcione. Como en una casa, no solamente al papá le toca, no. Todos, tiene que haber por supuesto siempre una cabeza, pero todos colaboramos para que la casa se mantenga y siga adelante. Algo así está pasando ahora, tener como más la conciencia de que también todos los bautizados tienen esa consigna y que lo puedan seguir haciendo desde donde están. Pues padre, ha sido de verdad un gusto tenerlo aquí en el confesionario y sobre todo pues en este primer capítulo. Le agradecemos su tiempo, le agradecemos también sus respuestas bastante preparadas y sinceras para con nosotros. Entonces pues muchísimas gracias y no sé si tenga algún mensaje para nuestra audiencia. Sí, pues mira, yo como mensaje final tendré que decir lo siguiente. Todas las personas buscamos la verdad. A nadie nos gusta que nos mientan. Y creo que todos los jóvenes principalmente también están buscando la verdad. Yo les diría, sigan buscándola. Hace algunos años el Papa Benedicto, visitando la Universidad de la Sapienza, que por cierto fue fundada por la Iglesia, las universidades fueron iniciadas por la Iglesia, visitando esa universidad, mandaba un mensaje a los universitarios y les decía: busquen siempre la verdad. La universidad jamás tiene que someterse a ningún poder, ni político, ni económico, sino siempre tiene que ser buscadora de la verdad. Y yo creo que quienes buscamos la verdad, llegará un momento en que nos vamos a encontrar. Yo creo que lo principal es eso, invitarles a todos los jóvenes a que sigan buscando y seguramente nos encontraremos en el camino. Padre, este es el primer capítulo del confesionario, este es el arranque de esta aventura que hemos planeado para todas las personas que nos están escuchando y creo que como buen inicio sería bastante interesante y bastante genial que nos pudiera dar la bendición, no solamente a nosotros que estamos aquí en el estudio, sino también a las personas que por primera vez están escuchando este proyecto del confesionario. Claro que sí, sí, pues mira, nosotros quienes tenemos fe, creemos en que Dios nos bendice, derrama su gracia. Vamos a pedirle a Dios que bendiga este proyecto, que los bendiga a cada uno de ustedes y que a todos aquellos que llegue este mensaje, que también Dios pueda tocar su corazón y decía que sigan siendo buscadores de la verdad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias, Padre, por su compañía y gracias a ustedes por acompañarnos en este primer capítulo del confesionario. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify y por todas las redes donde sale
El Confesionario. No olviden también dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y también compartir esto a aquel que más lo necesite, que tenga dudas, que tenga alguna cuestión o que piense como alguna de las preguntas que hemos lanzado durante este episodio. Así que bueno, pues no se olviden de seguirnos y nos vemos la próxima semana aquí en el Confesionario.